En el año 2020 conocimos el dato de que Australia contrajo su economía un 7% durante el segundo trimestre a causa de la epidemia de coronavirus. Esta noticia, que a priori no debería tener especial relevancia, adquiere una importancia enorme si tenemos en cuenta que se trata de la primera recesión que sufre el país oceánico desde 1991, cuando su economía se contrajo en 2 trimestres consecutivos. Esto significa que su PIB llevaba creciendo ininterrumpidamente durante prácticamente 3 décadas, manteniendo su vigorosidad incluso durante la crisis financiera de 2008. ¿Cuál es el secreto de Australia? La pujanza de Australia no es fruto de la casualidad, sino de un marco institucional y económico resultante de muchos años de ambiciosas reformas, el cual coloca al país en una posición de liderazgo. Concretamente, Australia se sitúa como la cuarta nación del mundo con mayor libertad económica, de acuerdo con el ranking elaborado anualmente por la Heritage Foundation, el cual recoge elementos como la disciplina fiscal, la apertura comercial, la libertad de empresa, los derechos de propiedad, la carga impositiva o la flexibilidad laboral. La mayoría de las reformas liberalizadoras que pusieron a Australia en el camino del éxito en los años 80 y 90 llegaron en contra de lo que pudiera imaginarse de mano de gobiernos de centroizquierda. El emblemático primer ministro Bob Hawke encabezó el gobierno desde 1983 hasta 1991, el cual fue relevado por Paul Keating hasta 1996. Entre los dos encadenaron 5 victorias electorales consecutivas para el Partido Laborista. Las reformas comenzaron en el ámbito comercial, con la reducción de los impuestos a la importación, llegando a menos del 5% de arancel 2 décadas más tarde. Asimismo, se llevó a cabo una política de infraestructuras que desreguló el transporte y las telecomunicaciones. Se privatizaron numerosos activos públicos con el fin de reducir la deuda y se redujeron los impuestos a individuos y empresas. En el ámbito laboral, en 1983 se puso en marcha el Acuerdo de Precios e Ingresos, que descentralizó las relaciones laborales y redujo el peso de la negociación colectiva. Y en 1995, con la nueva Política Nacional de la Competencia, se eliminaron miles de trabas y normas intervencionistas que restringían la competencia y se eliminaron los monopolios públicos. Sin embargo, la mayor y más sorprendente reforma emprendida en Australia fue la del sistema de pensiones, encabezada por el gobierno de Paul Keating. Y es que en Australia no tienen el problema de las pensiones públicas que tenemos en España o en muchos otros países europeos. Allí tienen un sistema de jubilación perfectamente sostenible. Te voy a contar cómo lo hicieron. En 1992 se implementó una ley que hizo que todos los trabajadores pasaran a formar parte de un sistema privado de capitalización, conocido como superannuation. Este sistema, que se vino desarrollando desde los años 80 por parte de los sindicatos, consiste en unas cuentas individualizadas en las que los trabajadores van acumulando mensualmente un porcentaje de su salario, el cual es depositado allí por imperativo legal por parte de las empresas, como una suerte de hucha de la seguridad social personal. Estas contribuciones empresariales han ido incrementándose gradualmente, desde el 3% del salario inicial hasta el 9,5% de la actualidad, y se situará en el 12% en 2025, sin contar las aportaciones adicionales que cada trabajador quiera hacer voluntariamente. Pues bien, el dinero de estas cuentas que poseen todos los trabajadores australianos no se destina a pagar las pensiones de los jubilados actuales, como sucede en España al más puro estilo de una estafa piramidal, sino que se deposita en fondos de inversión a elección del trabajador que pueden estar gestionados por miles de entidades diferentes, logrando que el mismo disponga de una gran variedad de productos para sacarle rentabilidad a su ahorro. Para ciertos casos excepcionales, el Estado sí que asegura una pensión pública básica a cargo de los presupuestos, lo que se llama Fondo de Seguridad, que se concede solamente a aquellos ciudadanos con dificultades económicas o ingresos especialmente bajos. El amplio consenso social alcanzado para poner en marcha este sistema, así como su continuidad en el tiempo, dice mucho del modelo privado de pensiones y afianza la responsabilidad individual de los ciudadanos para manejar sus propias vidas. En este sentido, según una encuesta, casi el 80% de los ciudadanos australianos en edad de trabajar consideran que los mayores responsables de obtener una adecuada pensión de jubilación son ellos mismos, y no el Estado. Cifra que es aún más elevada si se pregunta a los ya jubilados o próximos a la jubilación.
La prosperidad trae más prosperidad. Considerando el sistema de pensiones australiano a nivel macroeconómico, este es sin duda la joya de la corona del país oceánico. Sumando todas las cuentas individuales de los trabajadores, el país acumula la cuarta mayor hucha de pensiones de todo el mundo, pese a que supone solo el 0,3% de la población mundial. En términos monetarios, este gran fondo suma alrededor de 2 billones de dólares estadounidenses, billones con B, suponiendo más del 130% del PIB del propio país. Además, como hemos comentado, todo este ahorro acumulado no está estático, sino que se reinvierte en los mercados nacionales e internacionales con el fin de obtener una rentabilidad de cara a la jubilación. Como paréntesis, un curioso ejemplo lo tenemos aquí en España, cuando hace poco un fondo australiano compró una parte de Naturgy. Esta característica, la de no encasillar los ahorros, es posiblemente una de las claves del dinamismo económico de Australia, ya que supone que los ciudadanos están contribuyendo a financiar el tejido empresarial de su propio país, haciéndolo más competitivo a la par que se benefician de manera directa del propio crecimiento de las empresas, obteniendo un rendimiento económico, y de manera indirecta, ya que con las inversiones del fondo de pensiones, las propias empresas australianas crean infraestructuras y proveen de servicios a los ciudadanos del país. Esta coparticipación empuja al grueso de la población australiana a seguir apoyando las facilidades regulatorias y la libertad económica de las que goza la nación, lo que convierte el sistema en un auténtico círculo virtuoso de riqueza y prosperidad. Cuadrando las cuentas. Pese a que la mayoría de las reformas estructurales de Australia, incluida la de las pensiones, fueron impulsadas por el Partido Laborista en la década de 1980 y 1990, lo cierto es que el país de los canguros no abandonó la agenda reformista en los años posteriores. En concreto, entre 1996 y 2007 tomó el control del país el Partido Liberal de Australia, encabezado por su líder John Howard, en coalición con el partido conservador National Party of Australia. Si pudiéramos resumir esa década en una palabra, esta sería austeridad. La coalición promovió un ambicioso proyecto de estabilización fiscal a cargo del ministro de Hacienda Peter Costello, que tenía el objetivo de volver a cuadrar las cuentas del país tras el déficit acumulado por la crisis de 1991, sin que la prosperidad de la que disfrutaban se viera amenazada. Como resultado, Australia cosechó superávits presupuestarios en prácticamente todos los años hasta 2008. Años después, en 2017, el propio ministro de Hacienda de aquel entonces explicó algunas de las claves de su paquete de reformas. Estas fueron sus palabras. Dejamos claro desde el principio que buscaríamos oportunidades de ahorro en todos los ámbitos del gobierno sin excepción. No habría gastos intocables, todas las partidas de gastos debían ser revisadas. Otra de las claves de nuestra estrategia fue insistir en la importancia de mantener una mayor lealtad entre jóvenes y mayores. Insistimos una y otra vez en que no podíamos permitir que los mayores se enriquecieran a costa de cargar de deudas y más deudas a los jóvenes. En todo momento dejamos claro que la deuda de hoy son los impuestos del mañana. En las últimas décadas, Australia ha llevado a cabo uno de los mayores programas reformistas de la historia reciente, y lo han logrado mediante amplios consensos sociales, de manera ordenada, con sentido común y buscando la complicidad de partidos de todo tipo, sindicatos, empresas y por supuesto de los ciudadanos. ¿Y qué se obtiene cuando los gobiernos que se van sucediendo, sean de izquierdas o de derechas, son responsables y piensan más allá de las próximas elecciones? Pues el resultado no es otro que uno de los países más desarrollados del mundo, con una economía dinámica y próspera, un auténtico ejemplo a imitar que nos lleva tanto a España como a Latinoamérica décadas de ventaja. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.